seinen@live.com. Rousseau y la educación. Rousseau nació en Ginebra el 28 de junio de 1712. Su padre era relojero y su madre falleció tras su nacimiento. A los 10 años fue a vivir con su tío pues, su padre, se vio obligado a huir de Ginebra a causa de una querela judicial. Trabajó para un escribano y posteriormente en un taller de grabador. A sus 16 años, en 1728, conoció a Madame de Barnes, quien marcaría su vida. Bajo la tutela de ella, acudió a una escuela de catecúmenos de Turín. Tiempo después, se trasladó a Annecy para entrar en el seminario de los lazaristas donde estudió latín y música. Entre 1737 y 1740, vivió con Madame de Barnes, en Charmetz, donde se dedicó a diferentes estudios, entre ellos la lectura, historia, literatura, filosofía, matemáticas, astronomía, física y la historia natural. En 1745, conoció a Teresa Lavoisier, mujer con la que concibiría más adelante a 5 hijos. El primer estudio serio de Rousseau fue el célebre discurso. Contestando a la Academia de Dijon sobre si el restablecimiento de las ciencias y de las artes había contribuido a mejorar las costumbres, Rousseau contestó al respecto que, las ciencias y las artes corrompen a la sociedad y estimulan la lujuria. Este discurso le hizo ganar popularidad. Por esa época, entabló relaciones con el Círculo de Intelectuales de París, quienes formularon el plan de la enciclopedia. Rousseau fue incluido en el plan principalmente para los artículos de música. En 1755, publicó un nuevo discurso, para el concurso de la Academia de Dijon, llamado Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Con él, no le llegaron elogios en razón a que, criticaba un postulado principal de la Ilustración, a la razón, como egoísta y calculadora, que había convertido al hombre en un ser codicioso, malvado e infeliz. Rousseau abogaba por un estado natural, inocente y primitivo, en el que el ser humano encontró, en ese momento, una vida dichosa y feliz. Su siguiente obra publicada en 1761 fue Julia, o la nueva Eloísa. Nuevamente trató el tema del regreso a la naturaleza, con el consecuente abandono del libertinaje por el verdadero amor. 2 años más tarde, se publicarían sucesivamente, las 2 obras más importantes del autor. El contrato social, y Emilio, o de la educación. Ambos escritos fueron mal vistos por el gobierno, como por la Iglesia. El Emilio fue quemado en Ginebra, y se ordenó la persecución de Rousseau y la confiscación de sus bienes. Fue desterrado de Francia, obligado a buscar refugio en Prusia. 6 años más tarde, en 1778, se instaló en Ermenonville, aceptando la invitación del paisajista René de Girardin, marqués de Bauray. Allí, y en ese mismo año, el polémico Rousseau murió. Rousseau fue criticado fuertemente por haber escrito El Emilio. Se le acusaba de haber abandonado a sus 5 hijos y dejarlos en un orfanatorio. ¿Cómo podría hablar de la educación, alguien que había abandonado a sus hijos? En su libro póstumo de 1780, Las Confesiones, Rousseau escribió: Bien considerado todo, escogí para mis hijos lo mejor o lo que creí serlo. Yo hubiera querido, y quisiera todavía, haber sido criado y educado como lo han sido ellos. He prometido mi confesión, pero no mi justificación. Por lo tanto, me detengo aquí. A mí me toca ser exacto. Al lector ser justo. Rousseau. Su pedagogía. Al igual que Aristóteles, Rousseau consideraba a la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes. En el Emilio, estableció por primera vez los periodos del aprendizaje, ajustados a las edades del educando. Así, postuló 3 grandes ideales educativos. 1.
La educación debe centrarse más en el niño, y menos en el adulto. 2. La importancia de estimular el deseo de aprender, y 3. La educación del niño comienza desde el nacimiento y desde ese momento, se deberá impedir que adquiera vicios de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Para Rousseau, la experiencia empírica era lo que debía ser el principal eje educativo, pues, concibe a la educación no necesariamente sin escuela, pero sí, preferiblemente, así, sin ella. Desde que empezamos a vivir, empieza nuestra instrucción. Nuestra educación empieza cuando empezamos nosotros. La educación para Rousseau es efecto de la naturaleza, los hombres y las cosas, de cada cual se tomarán lecciones, que deben ser apropiadas para lograr la armonía consigo mismo y ser bien educado. Parte de estos postulados, los había escrito con anterioridad en el libro que precede al Emilio. Julia, o la nueva Eloísa. En él, se contiene un ejemplo de la educación doméstica, donde a los niños se les educa en casa, fuera de las influencias corruptoras de la sociedad, y de esa manera pueden preservar su bondad natural. Una de las principales tareas a las que Rousseau se dedicó en ambas obras, fue, describir la naturaleza del niño, y cómo permitir que se desarrolle de acuerdo con sus propias leyes internas y preservarlo de toda vileza social. Para lograr lo anterior, sostiene que las ideas del deber y la obediencia son innecesarias y perjudiciales. Las percibe como limitadores no naturales al comportamiento. Dentro de los 5 libros que comprenden al Emilio, Rousseau dedica los 3 primeros a la etapa lactante y niñez. Pero en el 4.º libro se marca un cambio significativo en el desarrollo con la etapa de la adolescencia. Ahora, la educación es en torno a los aspectos sociales y las materias a conocer, como historia, literatura, arte, idiomas, estudios sociales y política. Así, el educando se adhiere a lo establecido socialmente bajo el ideal de la formación libre. En el último libro, quinto, se habla del matrimonio de Emilio con Sofía. Al respecto, cabe señalar que las ideas que se tienen sobre la mujer no permean en un renacimiento para la misma, pues, se le sigue teniendo como una compañera que debe saber respetar al hombre y ser servil, sin darle, para la época, un lugar como igual ante el hombre. Como se había mencionado, en 1762, Rousseau publica El contrato social. Anteriormente, esta idea se había expuesto por otros antes que él. La idea la expresó primero Thomas Hobbes, en Sobre el ciudadano, y luego por John Locke, particularmente en su segundo tratado sobre el gobierno. En el libro de Rousseau, la idea se basa sobre un contrato implícito hecho entre los ciudadanos y sus gobernantes, sobreentendiendo que los gobernados ceden parte de sus derechos individuales, a cambio de la protección de la autoridad reinante. El gobierno, por tanto, representa la voluntad general de la comunidad y no puede justificar que imponga ley alguna que vaya contra esa voluntad general que el pueblo le ha cedido para su protección. Con ello, intenta encontrar una integración de los individuos, en una comunidad libre y democrática. Proporcionaba un modelo de gobierno radicalmente opuesto al de la monarquía absolutista de la época. Continuando con la idea común de los ciudadanos. Esta sociedad recibe el nombre de república, y cada individuo vive en franco acuerdo con sus semejantes e iguales. Todo gobierno legítimo es republicano, es decir, una república emplea un gobierno designado a tener como finalidad el interés público, guiado por la voluntad general. Rousseau atribuye al pueblo la función de soberano. Por tanto, el sistema que defendía Rousseau se basaba en que todos los ciudadanos, libres e iguales, pudieran concurrir a manifestar su voluntad para llegar a un acuerdo común, a un contrato social. Estas ideas fueron un parteaguas que desembocaron en la Revolución Francesa, entre otras de diferentes pensadores del momento. Por otro lado, en Consideraciones sobre el gobierno de Polonia, publicado en 1771, Rousseau mostró una contradicción inevitable a la observación comparativa entre Julia y Emilio, pues, abogó por un sistema nacional de educación, teniendo como premisa el que, solamente las instituciones del gobierno formarían el genio.
el carácter, los gustos y la moral de la gente, que sería distinta de los demás. Bajo este hecho, se hace notar la influencia del pensador griego, Platón. Él escribió algo muy similar sobre la educación en sus libros de La República escritos entre los años 390 y 370 a.C. Este cambio de ideales, en cuanto a sus postulados educativos, podrían interpretarse como la racionalización de un estado de mejora, enmarcado por los hechos y cambios que se están dando en el siglo XVIII. Con la persecución de la que fue objeto, y en concordancia con un mundo cambiante, Rousseau podría haber postulado dos ideas distintas que dieran posteriormente un resultado que pudiera conjugarlas. Pero, en este último análisis, solo se ofrece una teoría que explique esta contradicción por el hecho de no saber a ciencia cierta qué influencias hicieron escribir dos puntos opuestos a Rousseau, en un lapso de 11 años, en torno a la educación y las formas de llevarlo a cabo. Para finalizar, esperamos que este video informativo haya contribuido a entender el trabajo intelectual de Jean-Jacques Rousseau.